Hola muchachos, vamos a trabajar ahora el video número 2 para que puedan realizar la actividad 2 que les dejé. Entonces vamos a tocar algunos puntos que necesitan conocer para poder resolver esa actividad. En la primera parte, ahí de la página 126, les pide que calculen área y perímetro de dos figuras. La primera figura es un polígono, ¿sí? Para calcular el polígono, yo aquí les voy a dibujar un polígono de 6 lados, un hexágono. El del libro creo que es un decágono, pero no importa, o sea, todos los polígonos se calculan con la misma fórmula. Para calcular el perímetro de cualquier figura, ya sabemos que es la suma de todos los lados, ¿sí? Y para calcular el área, esto ya lo habíamos trabajado en el video pasado. Para calcular el área, lo que se hace es multiplicar perímetro por apotema y se divide entre 2. Entonces, pues yo esperaría que esta parte de perímetro y área del polígono que les pregunta ahí no tuvieran mucho problema. En el caso del círculo, para el caso del círculo, existe una fórmula para calcular el perímetro y otra fórmula para calcular el área. La fórmula para calcular el perímetro es pi por diámetro. Y la fórmula para calcular el área es pi por radio al cuadrado. Por ejemplo, vamos a pensar que en este círculo el radio tiene una medida de 4 centímetros. Si tú quieres calcular el perímetro de ese círculo de 4 centímetros de radio, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. El valor de pi, si ustedes recuerdan, es un número infinito, pero nosotros lo vamos a manejar como 3.14. Con infinito me refiero pues a que no termina, que es un número de términos infinitos, ¿sí? Pero que lo podemos redondear o lo podemos manejar a 3.14. Y el valor del diámetro, el diámetro es una línea que pasa por el centro de la circunferencia y que va de un lado al otro de la misma, de un extremo al otro de la misma. Y por lo tanto, pues mide el doble del radio. Si el radio es de 4 centímetros, el diámetro, que vendría a ser todo esto, es de 8 centímetros. ¿Sí? Y hacemos la multiplicación. Vamos a hacerla aquí. 3.14 por 8. 8 por 4, 32. Llevo 3. 8 por 1, 8 y 3, 11. 1 y llevo 1. 8 por 3, 24 y 1, 25. Dos números decimales. El resultado con dos números decimales. Por lo tanto, el perímetro sería de 25.12 centímetros. De esa forma se calcula el perímetro de una circunferencia, de un círculo, ¿sí? El área. ¿Cómo se calcula el área? Vamos a ver si cabe aquí. Área igual al valor de pi, que lo vamos a manejar como 3.14. Bueno, creo que no va a caber, entonces vamos a borrar esto para hacer un poco más despacio. Así. Área igual a 3.14, que es el valor que vamos a tomar de pi, y eso multiplicado por radio. Ahora ya no por diámetro, sino por radio. El radio es de 4 centímetros al cuadrado. Que no se te vaya a olvidar ese cuadrado, ¿sí? Tenemos que hacer el producto, pero primero tenemos que elevar al cuadrado. Recuerda que elevar al cuadrado
significa multiplicar por sí mismo, no multiplicar por 2, sino multiplicar por sí mismo. 4 al cuadrado sería 4 por 4, que nos da 16 centímetros cuadrados, ¿sí? Y ya haciendo el producto, 3.14 por 16, a ver, vamos a ver qué nos da 3.14 por 16. 3.14 por 16. 6 por 4, 24, llevamos 2, 6 por 1, 6 y 2 son 8, 6 por 3, 18. 1 por 4, 4, 1 por 1, 1, 1 por 3, 3, 4, 12 llevamos 1, 10 llevamos 1, 5, 50.24. Por lo tanto, el área sería de 50.24 centímetros cuadrados. Y de esa forma se puede calcular el perímetro y el área de un círculo, ¿sí? Entonces, este es el concepto que necesitas para poder resolver la parte 1. En la parte 2 te habla acerca de sacar volumen. El volumen de un prisma que tiene una base poligonal y el volumen de un cilindro. Es decir, lo que tenemos ya es un prisma con una base poligonal que sería algo más o menos así, y por otro lado tenemos un cilindro. Para el caso del prisma poligonal, habíamos visto en el video anterior que el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Y ya habíamos visto los despejes para cuando queremos altura o para cuando queremos área de la base. Para sacar el volumen de un cilindro, se puede partir de la misma fórmula. O sea, área de la base por altura. Pero, como el área de la base, que es un círculo, tiene ya su fórmula definida, lo podemos manejar de esta manera. Volumen igual a pi por radio al cuadrado, que vendría a ser el área de la base, y eso multiplicado por la altura. ¿Sí? Entonces, la fórmula para calcular el volumen de un cilindro sería esta. Volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura, que viene a ser exactamente lo mismo que volumen igual a área de la base por la altura. Nada más es otra forma de expresarlo, sí, otra forma de ponerlo, pero pues realmente es el mismo, lo mismo, ¿no? La misma idea te va a dar el mismo resultado, utilices pues la que utilices. Pero sí, a la hora de hacer despejes o de estar trabajando, pues es más cómodo muchas veces esta fórmula que tenemos aquí, que es la misma que te presenta el libro. Entonces, bueno, ya tenemos el volumen del prisma, que ya lo habíamos trabajado anteriormente, el volumen del cilindro, la fórmula para calcular el volumen del cilindro. Ahora veríamos los despejes, que es otra cosa que necesitas conocer. Si vas a estar trabajando con esa fórmula de volumen para el caso del cilindro, así como está presentada, es para cuando tú quieres calcular el volumen. Pero ¿qué pasa si ya conoces el volumen y lo que quieres obtener es, por ejemplo, la altura? Bueno, pues es algo parecido a lo que trabajábamos en el video pasado. Si yo tomo la fórmula y de aquí quiero despejar la altura, eso significa que tanto pi como radio al cuadrado los necesito pasar al otro lado de la fórmula, al otro lado de la ecuación. Aquí pi y radio al cuadrado están multiplicando, entonces al pasarlos al otro lado pasarían dividiendo. Y quedaría por lo tanto volumen igual sobre pi entre radio al cuadrado sería igual a la altura. Este sería el despeje necesario para calcular la altura en un cilindro. Si tú ya conoces cuánto vale el volumen,
y conoces cuál es el valor del radio. ¿Sí? Ahora, si lo que quieres despejar es el radio, bueno, nos quedaría de esta manera. Tenemos que pasar al lado izquierdo de la ecuación, tanto pi como la altura. Los dos están multiplicando al radio, por lo tanto, los dos pasan dividiendo. Y esto queda volumen entre pi por altura es igual a radio al cuadrado. Si queremos únicamente el radio, lo que se hace es el cuadrado pasarlo al otro lado. Y pasarlo al otro lado haciendo la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de elevar al cuadrado? Pues es sacar raíz cuadrada. ¿Sí?